Viernes 7 de marzo de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán día en que les arrebatarán el esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto de esta cuaresma, el Evangelio nos vuelve a traer el tema del ayuno. En esta ocasión, son los discípulos de Juan Bautista los que le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no están ayunando mientras ellos y los fariseos se ayunan. El Señor les va a responder con elementos de las bodas judías. Había unas personas llamados los amigos del novio que en medio de la boda del novio pues no iban a estar de luto, por consiguiente no ayunaban en ese momento. El Señor les trata de decir con esto que mientras Él está allí anunciando el reino, no es todavía propiamente tiempo de luto, no es propiamente tiempo de ayuno, no es propiamente tiempo de penitencia, sino que es un tiempo para alegrarse con el novio. La Iglesia también nos ha enseñado que existen momentos litúrgicos de penitencia, de luto y momentos litúrgicos de alegría, de presencia. Pensemos, por ejemplo, la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo donde de alguna manera nosotros rememoramos el momento en que nos arrebataron al novio en la cruz. Por eso es un tiempo de ayuno. Pero la Pascua, el momento en que estemos con el novio resucitado, pues será un tiempo en el que propiamente no se ayunará. En todo caso, vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, cuidado con la envidia espiritual. Segundo, las razones para ayunar. Tercero, te arrebataron a Cristo. Vamos con el primer punto. Cuidado con la envidia espiritual. Cuando los discípulos de Juan Bautista se acercan a Jesús, le hacen una pregunta comparativa. ¿Por qué nosotros ayunamos y en cambio tus discípulos no? De aquí podemos sacar una enseñanza de orden espiritual. Y es que no es sano compararse espiritualmente con otras personas. Esto podría llevar a la envidia espiritual, es decir, a estar demasiado pendiente del avance espiritual de otras personas al punto que no me concentro en mi propia vida espiritual. Tengo tan fijos los ojos en los demás, en lo que hacen, en lo que dejan de hacer, en las prácticas que tienen, en las prácticas que no hacen, que finalmente desgasto vigor que debería estar aplicando en mi propia santidad. El libro de la Imitación de Cristo, este clásico de la vida espiritual, nos dice al respecto: pon los ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las obras ajenas. En juzgar a otros se ocupa uno en vano, yerra muchas veces y peca fácilmente, mas juzgando y examinándose a sí mismo, se emplea siempre con fruto. Hasta aquí la nota. Miren la profundidad de estas palabras. Nos está exhortando para que dejemos de desgastarnos en estar pendientes de los demás, de lo que hacen y no dejan de hacer en su camino espiritual, sobre todo cuando la intención es criticarlos, la intención no es sana, la intención no es noble y cuando no me corresponde hacerlo, porque obviamente habrá circunstancias en las que me corresponderá estar pendiente de la vida espiritual de otras personas y ayudarles de alguna manera. Pienso, por ejemplo, en los padres que están pendientes de sus hijos, pienso en los directores espirituales que ayudan a sus dirigidos, pero acá hablamos del cristiano de a pie. Del cristiano que muchas veces se desgasta innecesariamente comparándose, mirando lo que hace que esta espiritualidad hace esto, que aquella espiritualidad hace esto otro, que mi espiritualidad es mejor, que la de ustedes no sirve. Todo esto se conoce como envidia espiritual y es un verdadero cáncer que destruye cualquier vida espiritual. Hay que evitarla al máximo y si es que la padecemos, hay que pedirle al Señor que arranque de nosotros esos sentimientos. Segundo, las razones para ayunar. Con la respuesta que el Señor le da a los discípulos de Juan Bautista, el Señor está rectificando la intención en el corazón de aquellas personas que ayunan. Es que en la época de Jesús, el ayuno, que era una práctica bellísima y que por supuesto Jesús también practicó, recordemos que estuvo 40 días en el desierto ayunando sin comer y sin beber nada. Pero en aquella época el tema del ayuno había llegado a unos extremos dañinos, había llegado a una mala utilización al punto que quienes ayunaban muchas veces carecían del espíritu de sacrificio y de mortificación. Por eso el Señor sentencia a través del profeta Zacarías en el capítulo 7, versículo 5, lo siguiente: esto es lo que dirás a todos los residentes del país y a los sacerdotes:
Cuando ustedes han ayunado y llorado en julio y septiembre durante 70 años, ¿lo han hecho realmente por mí? Escuchen esa frase. ¿Lo han hecho realmente por mí? Cuando tú y yo ayunamos, ¿lo hacemos realmente por el Señor? ¿Qué motiva nuestro ayuno? Tal vez adelgazar, tal vez ser vistos por los demás como santos, tal vez razones ni siquiera malas en sí mismas como una razón de salud, pero entonces no se le debería llamar ayuno, se le debería llamar dieta. Cuando se ayuna, uno se abstiene de comida por motivos religiosos, por amor a Dios. Eso en realidad es un ayuno. Luego, ¿cuál es la razón profunda por la que ayunamos? El Señor también advierte en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 16, que existe un riesgo de soberbia espiritual cuando se ayuna mal. Y así habla de los fariseos que ayunan para ser vistos por los hombres. En cambio, ustedes cuando ayunen, háganlo en lo secreto, para que su Padre que ve en lo secreto les recompense. Esto es importante, entonces, mantener claridad de las razones verdaderas para ayunar. Y las razones son múltiples. En primer lugar, el amor a Dios. Amamos a Dios y por eso ofrecemos este sacrificio para reparar cada uno de los pecados que hemos cometido en el pasado. Ofrecemos el ayuno para suplicar misericordia a Dios por el mundo. Ofrecemos el ayuno para fortalecer nuestra voluntad en la práctica del bien. Ofrecemos nuestro ayuno sobre todo para solidarizarnos con el hermano que no tiene nada que comer. Entonces eso que yo ofrezco como ayuno lo comparto con el necesitado. Debemos rectificar nuestro corazón al momento de ayunar. Tercero, ¿te arrebataron a Cristo? El Señor dice en el Evangelio que llegará un día en que el novio será arrebatado y entonces ayunarán. Aquí el Señor está hablando históricamente de su muerte. Pero esto también tiene un significado espiritual. Y es que cuando nosotros pecamos, de alguna manera permitimos que el pecado nos arrebate a Cristo del corazón. Y para eso también sirve el ayuno, para pedirle al Señor la gracia de una verdadera conversión, para suplicarle al Señor el don del sacramento de la reconciliación, que es el sacramento de la conversión. Ayunamos entonces pidiéndole al Señor que nos dé fuerza para salir de ese pecado que nos tiene atados. Ayunamos pidiéndole al Señor que nos ayude para fortalecer nuestra voluntad en medio de esa debilidad en que estamos. En este orden de ideas, el ayuno es una práctica espiritual extraordinaria para salir definitivamente de los pecados en que hemos estado atados y esclavizados. Oremos. Amado Señor, estamos iniciando esta Cuaresma y en estos primeros días nos hablas de la necesidad de ayunar, pero nos adviertes también sobre una terrible tentación que todos hemos padecido, la tentación de la envidia espiritual. Señor, cuán débiles somos, cuánto necesitamos de tu Espíritu. Te suplicamos la asistencia de ese buen Espíritu, el Espíritu Santo, para que podamos quitar, arrancar de nosotros todo rastro de soberbia y de envidia espiritual. Te suplicamos también que podamos ayunar adecuadamente, ayunar con rectitud de intención, ayunar no para ser vistos por los hombres, sino solo para ser vistos por ti. Concédenos la gracia de la rectitud de intención. Concédenos el don de un corazón limpio y puro para poder vivir adecuadamente las prácticas cuaresmales del ayuno, la limosna y la oración. Finalmente, te suplicamos, Señor, que nunca te perdamos por el pecado, que nos des la fortaleza interior, y si por desgracia, por algún motivo, llegáramos a caer en el pecado, Señor, concédenos el don de una muy buena confesión, de arrepentirnos profundamente de nuestros pecados. Si en algún momento el pecado nos arrebata tu presencia, que en el sacramento de la reconciliación, postrados ante el sacerdote, podamos de nuevo encontrarte. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cuidado con la envidia espiritual. Segundo, las razones para ayunar. Tercero, ¿te arrebataron a Cristo? Compromiso. Les invito para que durante esta Cuaresma hagamos habitual el ayuno. Por lo menos los viernes tratemos de ayunar al menos una comida al día para mortificar nuestros sentidos y reparar por nuestros pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.